alegramos a esta hora, hermanos, de volver a compartir con ustedes un tiempo más, volver a compartir con ustedes la palabra, la escritura. Me llena de gozo, hermanos, y les amamos mucho en el Señor. Queremos darle gracias esta noche al Señor por su presencia, darle gracias al Señor por su bondad y que Él nos dirija en esta hora. Y sean bienvenidos a esta transmisión, sean bienvenidos y busquemos al Señor sabiendo que Él está en todo lugar, está en todo momento. Así que yo quiero invitarles a que busquemos al Señor y le demos gracias al Señor en esta hora. Amado Salvador, estamos muy agradecidos contigo. Jesucristo, tú eres nuestra roca, tú eres nuestro escudo en este tiempo, Señor. Derrama más de tu gracia, derrama más de tu misericordia en este tiempo, Señor. No queremos soltarnos de tu bondad, no queremos soltarnos de tu misericordia, Señor. Bendice tu pueblo en esta hora, Señor. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice las familias que te aman y te buscan, Señor. En este tiempo abre nuestros ojos. En este tiempo límpianos, purifícanos. En este tiempo que podamos recibir tu palabra de vida, Señor. Tu palabra de misericordia. Oh, por favor, Señor, encuéntranos. Por favor, Señor, danos el aceite necesario para que nuestras lámparas estén encendidas. Señor, en esta hora yo bendigo tu pueblo. En el nombre de Jesús yo bendigo tus hijos. Yo bendigo las familias en tu nombre, Cristo Jesús. Los hermanos que están velando a tus puertas, velando a tu venida, Señor. Que aún en sus hogares siguen buscándote, Señor. Oh, derrama tu gracia. Derrama tu misericordia, Señor. Oh, Espíritu Santo. Oh, Dios. ¡Oh, Salvador! Derrama tu gracia. Señor, que no retrocedamos. Que vayamos hacia la meta. Que vayamos, Señor, hacia la meta, hacia el blanco. Señor, para ser formados como tú, a tu imagen, a tu semejanza. A tu altura, a tu profundidad, a tu anchura. Oh, que seamos como tú. Lo pido por mis hermanos. Los bendigo en esta hora en tu nombre. Con tu poder, Espíritu Santo, con tu poder. Yo los bendigo con tu sangre, Jesucristo. En el nombre de Jesús. Gracias. Libertador, gracias por tu pueblo, gracias en esta hora. Oh, libertador, gracias. En Cristo Jesús, Señor nuestro, oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Qué gozo es saber que hay un pueblo que está buscando al Señor. Qué gozo saber que hay un pueblo que no está amedrentado por el enemigo en este tiempo. Qué gozo saber que hay un remanente que está buscando al Señor en todo tiempo, siguiendo al Cordero donde quiera que Él va. Gracias, hermano. Gracias, familia de Dios, por estar unidos en oración, de estar velando por la palabra del Señor. Dios les bendiga y Dios les recompense su fidelidad, su amor hacia Dios. Y aquellos que tal vez todavía no lo están haciendo, tal vez todavía tienen su temor en las cosas que están pasando en este mundo.
Yo le animo, yo le invito a que usted se vuelva al Señor. Yo le animo a que usted escudriñe su corazón a la luz de la palabra. Como dice en Lamentaciones capítulo 3, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos al Señor. Yo le animo a usted a hacerlo en esta misma hora. Que no deje pasar el tiempo. Que nos volvamos a nuestro Dios. Que nos volvamos a nuestro Salvador. Hay tiempo. Hay esperanza. Él nos llama, Él nos espera en esta hora. Queremos estudiar la Escritura pensando en que estamos ahí tal vez espiritualmente a unos pocos metros de la conquista. Espiritualmente tenemos el reino ahí a las puertas, pero queremos estar preparados y queremos ver en la Escritura algo que nos va a llenar de gozo y de esperanza, sabiendo que el Señor está a la puerta, sabiendo que el Señor está por venir, por manifestar su reino, por presentar su reino, por establecer su reino. Y queremos estar preparados. Preparados para el reino. Preparados para la conquista. Preparados para el día de la victoria final. Preparados. Y quiero ver con ustedes una escritura en el libro de Mateo, capítulo 24. Le animo, hermano, hermana, familia de Dios, a buscar en la Escritura. Mateo, capítulo 24. Y queremos leer en el verso 15. Y dice la Escritura, vamos a leer del verso 15 al 21. Y dice la Escritura: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que están en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues, que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y estos versos nos hablan de un día triste, de un día trágico para Judea, para los que habiten en ese lugar, para los que habiten en esa nación, en Israel. Podemos ver que habrá gran tribulación para el pueblo de Jacob. Yo sé, hermano, que usted me entiende porque hemos estudiado estos pasajes y porque hemos visto que gran tribulación no es para toda la raza humana. Hace muchos años, un hombre que escribió un libro llamado El Código de la Biblia, él, según el calendario bíblico, según el calendario de Dios y según ese código que él encontró a través de sus ordenadores, a través de computadoras muy sofisticadas, él encontró que un holocausto atómico iba a venir en el tiempo del fin. Un día como no se ha visto, un día grande y terrible. Isaac Newton, uno de los científicos más brillantes de toda la historia de la humanidad, también vio nuestros días como el día de una gran tribulación para el pueblo de Jacob, para Israel. Y vemos en estos versos que habrá gran tribulación
para el pueblo de Dios. Y quiero ver un verso más con usted en el libro del profeta Daniel. En el capítulo 12 de Daniel y en el verso 1 dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y qué tremendo, porque el ángel le está diciendo a Daniel, a tu pueblo, y sabemos por la misma escritura, por la misma Biblia, quién era el pueblo de Daniel: Israel, la nación judía. Y el ángel está diciendo: habrá gran tribulación, tiempo de angustia para Jacob, para Israel, para el pueblo de Dios. Y hay muchos versos más que confirman, y por el tiempo no lo vamos a hacer, pero gran tribulación viene para el pueblo de Dios, físicamente para Israel. Y entendemos y necesitamos entender esto, hermanos, porque Israel al final, como dice aquí en el libro de el profeta Daniel, en el capítulo 12, dice que pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Pero dice que el pueblo de Israel será libertado en aquel tiempo. Será libertado. Todos aquellos que estén escritos en el libro, en ese libro del Señor, van a ser librados, van a ser libertados. Y qué precioso entender esto, porque Israel se volverá al Señor al final de la gran tribulación. Israel se volverá al Señor en medio de ese tiempo tan difícil. Y quiero ver con ustedes en el verso 6 de este mismo capítulo del profeta Daniel, Daniel capítulo 12, verso 6. Y en la segunda parte de este verso, Daniel 12, capítulo 6, y hace una pregunta en la segunda parte de este verso. Y se están preguntando estos dos seres y le dice: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? Donde los ángeles, estos ángeles estaban maravillados, pero pregunta cuando estaban viendo la visión: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Encontramos aquí en el verso 7, en la segunda parte del verso 7 de Daniel 12, y dice la escritura que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Por varios versos del Apocalipsis sabemos que tiempos y la mitad de un tiempo nos habla de 3 años y medio de gran tribulación para Israel. Gran tribulación es la mitad de esa semana que nos habla Daniel en el capítulo 9, que es un tiempo de cumplimiento para el pueblo de Dios. Pero qué precioso que después de estas cosas, después de este tiempo de angustia, Israel, un remanente, se va a volver al Señor con todo su corazón. Se va a volver al verdadero Dios. Va a haber vida.
en medio de la muerte. Y es el poder de la resurrección del pueblo de Dios. Y cada palabra va a cumplirse. Lo digo con dolor porque deseamos lo mejor para Jerusalén, para sus habitantes. Pero viene tiempo de angustia para el pueblo de Benjamín también. El pueblo de Israel solo será libertado cuando se arrepientan y ellos se vuelvan a Dios. Es la única manera donde ellos pueden ser libertados, a través del arrepentimiento, libertados de su ceguera, libertados de su caminata sin creer en el Mesías, libertados de los enemigos, libertados de la opresión religiosa por la que han vivido por tantos años. Pero cuando ellos se arrepientan después de este día de angustia, ellos serán libertados perpetuamente y se volverán a Dios. Usted puede leer los capítulos de Zacarías capítulo 12, Zacarías capítulo 14, y verá cómo este pueblo va a volverse a Dios. Cómo este pueblo de Jacob en lo natural va a ver al Mesías, va a ver al que traspasaron, y se van a volver a Dios. Se van a volver en su corazón. Porque quiero aclarar algo en esta hora. Cuando un judío llega de otros lugares a la nación de Israel, es bien recibido como un ciudadano, un israelita que lo comprueba que es y tiene descendencia. No importa qué religión sea, lo reciben. Pero si él es un judío que ha creído en Jesús, entonces él es rechazado. Pero no es porque ellos odien al Jesús de la Biblia, no, porque ellos rechazan al Jesús falso que la iglesia por tantos años ha dicho que aborrece a los judíos. Hace muchos siglos decían un dicho: mata a un judío y salva tu alma. Hitler mató a los judíos, metiendo en la cabeza del hombre y de Alemania que ellos habían matado a Cristo. Y ellos eran perseguidos hasta morir más de 6 millones de judíos. Entonces ellos rechazan al Jesús que falsamente ha sido enseñado por muchos y que ha perseguido a los judíos por miles de años y les ha causado millones de muertes. Pero ellos van a conocer al Jesús verdadero, al Jesús de amor, al Yeshua celestial, al que traspasaron sus manos. Y quiero aclarar algo también en esta hora. Nadie quitó la vida de Jesús, sino que la Escritura dice que Él la puso por nosotros. Usted puede estudiar también en el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, y usted va a encontrar ahí quienes mataron a Jesús. Poncio Pilato, los líderes religiosos de ese tiempo, pero dice también los gentiles. Todos nosotros, todos nuestros pecados, no solo los judíos, no solo los romanos, no Poncio Pilato, todos nosotros, por nuestros pecados, lo llevamos a la cruz, donde Él fue crucificado. Pero Él entregó su vida por nosotros. Nadie se la quitó. Él la puso desde antes de la fundación del mundo. Él decidió ser el cordero inmolado y dar su vida por usted, por su familia, por mí, para pagar el precio de la raza humana, de los pecados. Así que Él puso su vida. Pero es difícil para ellos aceptar a ese Jesús que han enseñado falsamente. Pero ellos verán al verdadero Jesús y se volverán y llorarán
como se llora por el primogénito y como por el unigénito. Eso es lo que la Biblia llama en el libro de Romanos vida. Vida entre los muertos. Oh, qué precioso. Qué precioso. Quiero buscar con ustedes en el libro de el profeta Isaías, en el capítulo 25 de Isaías. Isaías capítulo 25. Estamos viendo esto porque necesitamos entender, tener una visión, como dice el profeta Habacuc en el capítulo 2 y verso 2, escribe la visión en tablas, y el que leyere en ellas va a correr, que corra. Y es tiempo de correr a los pies de Cristo. Es tiempo de correr al altar de oración. Es tiempo de ofrecer sacrificios aceptables, agradables al Señor. Es tiempo de cambiar nuestra forma de vivir, porque estamos a la puerta del reino y su gracia está disponible para llevar esas vestiduras de lino fino, acciones justas de los santos. Y aquí en Isaías 25 y verso 8 dice: destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es la promesa para Israel en el último tiempo. Sin embargo, el apóstol Pablo anuncia que la iglesia será el instrumento que Dios usará para volver a Israel a Dios. La iglesia verdadera en el fin va a enseñar en ese tiempo de angustia, va a enseñar a Israel a conocer el verdadero Dios, como en la Segunda Guerra Mundial. Muchos cristianos verdaderos y que estaban buscando al Señor con todo su corazón, enseñaron a esos judíos que rechazaban a Jesús, porque los habían perseguido en ese nombre por tanto tiempo. Pero estos cristianos verdaderos, familias como la familia de los Ten Boom, Corrie Ten Boom, su papá Gasper Ten Boom y otros familiares, entregaron su vida, dieron su vida para salvarlos a ellos, mostrando el amor al más pequeño, mostrando el amor a ese pueblo de Israel. Por cuanto lo hiciste a uno de esos más pequeños, mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. ¿Quiénes son los hermanos pequeños del Señor? Israel. Y la iglesia será usada en el fin para mostrar el amor de Cristo a ellos, en medio de gran tribulación, en medio de gran angustia, en medio de gran dolor. La iglesia será utilizada para enseñarles el verdadero Cristo, el verdadero Jesús, el verdadero Salvador. Por eso necesitamos estar preparados en este tiempo. ¿Y por qué? Porque Israel es algo importante. Porque si ellos no resucitan, no son levantados de la misma muerte, no obtienen el poder de la resurrección, vida entre los muertos, entonces no habrá un rapto. Porque el rapto viene inmediatamente después de angustia y después de la resurrección de vida dentro de los muertos para Israel. Ellos son una pieza muy importante en el orden de Dios. Por eso hoy debemos de estar clamando por ese remanente que abra sus ojos y conozcan a Jesús. Que ellos puedan ser advertidos, aquellos creyentes judíos que puedan huir a los montes, que puedan huir a las naciones y conocer a Cristo a través de la iglesia. Como sucedió
en la Segunda Guerra Mundial. Muchos de ellos se volvieron a Dios, al verdadero Dios, alcanzaron salvación, fueron escritos en el libro de la vida, porque vieron a través de cristianos de otras naciones el amor de Dios. Necesitamos estar preparados, hermanos. Necesitamos tener palabras de vida, el pan de vida. Necesitamos tener luz hoy en nuestras vidas. Necesitamos hoy el fuego del Espíritu Santo. Y esto no va a ocurrir. Una iglesia, por eso, hermanos, el arrebatamiento antes de la gran tribulación es una doctrina falsa, porque el apóstol Pablo dice que la iglesia va a hacer volver a esa nación a su Dios. Pero una iglesia que ya ha sido llevada en el rapto antes de la tribulación, ¿cómo va a volver al pueblo judío? ¿Cómo va a volver a la nación de Israel? Es una doctrina falsa. Necesitamos entender que para un rapto primero habrá angustia para Jacob. La iglesia será usada para enseñarles el amor de Dios. Y habrá vida entre los muertos. Sus nombres van a estar escritos en el libro de la vida. El Señor va a levantar su pueblo, como dice Daniel capítulo 12, los primeros versos. Oh, hermanos, ¿no es glorioso eso? Dios utilizarnos a nosotros, gentiles que hemos sido injertados en el olivo verdadero. Con razón la palabra dice que lo necio, lo vil, lo menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, para avergonzar a este mundo. Él va a usarnos en el último tiempo para hacer volver a Israel, para mostrarles el amor de Dios. Eso me anima mucho a buscar al Señor, a seguir buscando su rostro, para tener pan, no solo para el judío, también para este mundo. Dice la Escritura que va el bramido del mar y de las olas, van a estar funcionando terremotos, va a estar en función volcanes haciendo erupción, van a haber pestes, plagas, hambre, grandes calamidades. Dice que la gente va a desfallecer, el corazón del hombre va a desfallecer, pero qué precioso tener el pan de vida en este tiempo. Qué preciosa tener la respuesta de Dios para esas vidas. Qué bueno, qué agradable va a ser recibir a otros con el pan celestial y ser esas vidas inscritas en el libro de la vida. Y de nosotros, como le preguntó Pedro al Señor: Señor, pero ¿qué de nosotros que hemos dejado tantas cosas por seguirte? El Señor le dice: ustedes van a recibir aquí, ustedes van a recibir una recompensa también en mi reino. Y es lo que está a la puerta. Hay un libro de memorias, hermano. Cada oración, cada lágrima que estamos derramando hoy está siendo ahí marcada, sellada, escrita para tu herencia. El Señor no es deudor de nadie. El Señor es fiel. Está viendo tu vida en este tiempo, buscando al Señor. Por eso somos llamados a orar en este tiempo por la paz de Jerusalén. Quiero leer en el Salmo 122 con ustedes. Salmo 122. Y en el versículo 6 dice la Escritura: pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman.
Y no estoy hablando, hermanos, de un amor por las cosas físicas o que se ven hoy en Israel, o por su elocuencia, o por su gran ejército, o por sus grandes inventos. No, hermanos. Oremos para que ellos abran sus ojos, sean vueltos al verdadero Dios. Oremos, hermanos, para que muchos puedan oír la voz de Dios y prepararse antes del día malo. En la Segunda Guerra Mundial, Dios estaba hablándoles a tiempo para que ellos huyeran a los montes, a las naciones. Pero ellos no quisieron oír la voz de Dios, no creyeron. Pero hermanos, que en este tiempo muchos de ellos, el remanente, los que tienen el temor de Dios, puedan huir. Porque hoy está sucediendo todo lo contrario. Muchos judíos están llegando por cantidades a la nación de Israel. El número de judíos ha sido elevado ahí dentro de la nación de Israel. Pero que podamos orar en nuestro corazón, pedir por la paz de Jerusalén, pedir que esos enemigos sean derrotados, pedir que Señor tenga misericordia. Es una gran bendición hacerlo, confiando que el Señor va a guardarlos en este tiempo. Sí, el Señor va a tratar la iniquidad de Israel. Si Él no lo hace, entonces Él no sería un Dios justo. Él castigó las ciudades de Sodoma y Gomorra, castigó las ciudades de los cananeos por su forma de vivir tan pecaminosa y extremadamente alejada de Dios. Si Él no trata a su pueblo y también su iglesia, entonces no sería un juez justo. Por eso hoy, a nosotros como pueblo de Dios, Él sigue labrando, Él sigue arrancando, sigue martillando, sigue lijando, sigue serruchando, quitando esas áreas en nuestra vida. También lo tiene que hacer con su pueblo. Y ya hemos visto qué es Israel hoy, celebrando el desfile de homosexuales más grande cada año, viviendo perdidamente. Muchos de los hombres más poderosos del mundo, judíos, usando la bendición de Dios para hundir a la raza humana en la mugre y la suciedad de este mundo. Pero hay un remanente que será salvo. Pero Dios ama la teoría del reemplazo, que Dios reemplazó a los judíos con una iglesia gentil. Es una teoría falsa, es una doctrina falsa. No, Pablo habla del misterio de dos pueblos, judíos y gentiles, a través de la sangre de Jesucristo, siendo salvos y siendo el pueblo escogido de Dios. No hay dudas. No hay dudas. Pero necesitamos llevar una carga hoy por Israel. Necesitamos llevar una carga por ellos. Y nosotros en el tiempo de la angustia estaremos en la tierra, no en un rapto. Estaremos siendo usados en este tiempo. Quiero ver con ustedes el libro de Romanos. Es uno de los libros más contundentes en cuanto a este tema. Muchos le han titulado a este libro La Constitución de Dios. Y en Romanos, acompáñenme ahí al capítulo 11 de Romanos. Pablo nos habla algo muy interesante. En el verso 15. Y él dice: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? ¡Qué precioso! Pablo dice: no habrá vida entre los muertos. No habrá resurrección para los creyentes hasta que Israel
haya sido vuelto al Señor. Aquí está. Dice la Escritura: porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, la Escritura dice que ellos fueron cegados, endurecidos en parte en su corazón, y los gentiles alcanzaron salvación, misericordia. Pero dice aquí la Escritura: ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Qué enseñanza más especial, porque el Señor va a recibirlos, a admitirlos otra vez, y eso es la resurrección. Ahí empieza la resurrección, y esto nos importa mucho, porque si Israel no se vuelve a Dios, si ese poder, no habrá resurrección. Si ellos no se vuelven, si ellos no se vuelven a Dios, si ellos no son levantados, si no hay vida entre los muertos. Oh Señor. Y si no hay resurrección, tampoco habrá rapto. Necesitamos volvernos a Dios. Necesitamos orar por la nación de Israel, por el remanente. Necesitamos en estos días clamar al Señor, porque su palabra se cumpla, su misericordia alcance a muchos judíos. Y eso también vivificará la iglesia de Dios. Dice en el verso 12 del capítulo 11: y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Hay un plan para Israel. Por eso Zacarías 14 dice que nosotros vamos a volver las naciones, tenemos el temor de Dios, vamos a subir a Jerusalén, a esa fiesta, a esas fiestas de Dios. Vamos a subir a tabernáculos. Qué interesante. ¿Por qué Jerusalén? Porque Él va a guardar su remanente, su rebaño. Y que nosotros, hermanos, seamos usados en este tiempo. No perdamos la bendición, porque eso nos afectará directamente a nosotros también. Para poder tener, como dice en 1 Corintios 15 y en 1 Tesalonicenses capítulo 4, la resurrección. Nuestros cuerpos transformados. A los que murieron en Cristo Jesús, los levantará el poder de la resurrección. Y los que estemos vivos, si Dios lo permite, también obrará ese poder, un cuerpo glorificado. Usted puede estudiarlo en 1 Corintios capítulo 15, en 1 Tesalonicenses capítulo 4. Es un paralelo de lo que Pablo está hablando, explicándolo tan sencillamente de una semilla. Él dice, se siembra la semilla, ahí se entierra, tiene que morir, y lo que sale ya no es lo mismo. Lo que sale ya no es esa semillita. Lo que sale ahora es la semilla desnuda, vivificada, que será grande, un árbol grande. Así será nuestra vida. Estamos experimentando una muerte hoy. Pero cuando Israel se vuelva a Dios, el poder de la resurrección, nosotros también recibiremos el poder de la resurrección. Fue lo mismo del principio, cuando Cristo se levantó de entre los muertos, al tercer día resucitó. Dice que Él llevó cautiva la cautividad. Él fue la primicia. Israel, uno de los nombres de Cristo Jesús, otra vez será esa primicia del poder de la resurrección. Y muchos se levantarán del polvo para un cuerpo glorificado, una restauración. Y los que vivan también transformados. Y ahí se dirá sobre la
muerte, sobre el aguijón de la muerte, sobre el pecado, sobre el sepulcro, solo tendremos victoria, la victoria final. Qué detalles tan hermosos, hermanos, que nos animan a buscar al Señor. Que anhelemos la restauración de Israel. Hermanos, es un día grande y difícil, duro para ellos. Y en lo espiritual nosotros ya estamos siendo sacudidos también. Pero hermanos, que llevemos un clamor, que el Señor en medio de sus juicios muestre como Él lo hace cada vez su misericordia. Y Él es el Dios que puede acortar los juicios, como lo hizo en Nínive, como lo hizo con el pueblo de Israel en el desierto, muchas veces aplacando su ira, sí, corrigiéndolos y castigándolos, pero teniendo misericordia. Oremos, hermanos, por Israel, por la iglesia en estos días. En Primera de Tesalonicenses, quiero ir con ustedes ahí. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Después de la resurrección, después de la vida, el poder levantando a Israel, volviéndose, viene este arrebatamiento precioso para la iglesia. Esas bodas del Cordero para su pueblo. Hermanos, eso lo confirma Daniel, libro del profeta Daniel, capítulo 12, versos 1 y 2. Bueno, leamos para hermanos. Daniel, capítulo 12. Leyendo otra vez estos versos. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Es necesario, amados hermanos, que hoy estemos velando por lo que está sucediendo. Que no vivamos como la generación de Noé. Que no vivamos como la generación del tiempo de Jesús. Se comían, casaban, se daban en casamiento, una vida normal. Este virus que vino a hacer meditar muchos corazones. Pero ¿qué pasará si la otra semana ya estamos en una vida normal? ¿Volveremos a ser los mismos? ¿Volveremos a andar en nuestros propios caminos? ¿O aprovecharemos el tiempo que Dios nos ha dado para prepararnos para la conquista? Prepararnos para recibir el reino. Prepararnos para recibir ese cuerpo glorificado. Prepararnos para ser un instrumento para volver a Israel a Dios. El Señor tiene todos esos llamados para nuestra vida. Yo le animo, amado hermano, en esta hora, a que busquemos al Señor, a que busquemos sus caminos.
El Señor dice en el libro de Amós, capítulo 3, verso 7, que Él no hará nada sin que antes revele sus secretos a sus siervos, los profetas. Y estamos encontrando en la palabra esos tiempos difíciles, pero que traen un inicio de una edad diferente. Imagínense usted lo que trae ese reino. De las 6 cosas que se habla que se harán en ese reino cuando se cumplan las 70 semanas descritas en Daniel capítulo 9. Fíjese que hay 6 cosas preciosas que no han pasado en su totalidad en esa tierra, pero vendrán con el reino del Señor. Y qué glorioso, porque de esas cosas las viviremos y estaremos ahí. Dice que se expiará el pecado. Qué detalle que el Señor nos da en su palabra. Habrá expiación, habrá libertad. Expiar la iniquidad. Imagínense ustedes, la iniquidad quedará fuera. Solo se verá la vida del Cordero. Expiación es la vida del reino. Estamos a la puerta. También otra promesa: poner fin al pecado. Vemos hoy, a través de la música, televisión, vemos niños robando. Vemos toda clase de pecado y maldad en el corazón del hombre. Pero imagínense ese reino que va a poner fin al pecado muy pronto. También se nos promete, al terminar estas 70 semanas de Daniel, que estamos en el último periodo de esa semana, de esos 3 años y medio. Estamos llegando a la culminación, al término. No sabemos el día y la hora exacta, pero sabemos que los tiempos y los cumplimientos son ya. Es cierto que a la luz de la palabra, en Mateo 24, verso 48, nos habla que hay una demora ahí. Y este hombre malo dice: mi Señor tarda en venir. Y él desaprovecha el tiempo de la demora. Hermanos, no desaprovechemos el tiempo de la demora de Dios. Ay, si el Señor no viene este año, el otro año, como dice el calendario, entonces ya voy a seguir igual. No, hermano, aprovechemos la demora. ¿Por qué, hermanos? Porque entre más aceite acumulemos, más vidas vendrán al Señor. Más personas van a ser salvas. Más herencia, más tierra santa para nuestras vidas. Hermanos, es tiempo de ponernos en serio. Otra promesa que se da es terminar la prevaricación. Esa palabra es: se terminará la injusticia. ¿No quiere eso usted? ¿No quiere eso? ¿Que la injusticia se termine en todo el mundo? Y el Señor va a poner su teocracia, un gobierno justo, donde va a dar a cada uno según la siembra, así será su cosecha. No el pensamiento comunista, socialista, que detrás hay un espíritu de Satanás que dice igualdad para todos, pero mentiras, los líderes viviendo como reyes. Eso no. Él va a terminar con la prevaricación, pondrá fin a la prevaricación, a la injusticia del hombre, a la injusticia de las tinieblas. Porque dice el profeta que así es el reino de Satanás. Él pone prisioneros a su misma gente. Él los encierra. Él los mata. Él los destruye. No, eso va a acabarse muy pronto. Eso va a acabarse muy pronto. El presidente de los Estados Unidos quitó la ayuda de más de 500 millones de dólares a la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Y por qué él tomó esa decisión? Muchos países y gobernantes están en contra de esta decisión, pero la OMS, la Organización Mundial de la Salud, sabía desde diciembre lo que estaba pasando en la China.
Ellos sabían de parte de Corea del Sur y otras naciones que ese virus estaba ahí, y no quisieron avisar a los países para cerrar sus fronteras. Por eso el presidente de los Estados Unidos les dice: ustedes hicieron un mal trabajo, fue un trabajo desleal, ¿por qué debo seguirles ayudando? Incluso estaban en contra del presidente cuando cerró las fronteras, diciendo: no va a pasar nada. Pero esa injusticia será quitada de esta tierra. También se nos promete traer la justicia perdurable. No va a pensar usted: porque han habido reyes en la tierra que han gobernado justamente, pero pensando con el temor, ya se va a terminar ese tiempo. Pero será una justicia perdurable. Ya no van a quitar la vida del Cordero de Dios, no. Ahora Él es el que cabalga, Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora es el león de la tribu de Judá. No van a quitarle la vida. Él va a reinar para siempre, eternamente, y por eso será perpetua justicia en Cristo Jesús. Oh, eso me llena de gozo, hermano. Hay que seguir siendo fieles al Señor por su gracia. Hay que seguir en este tiempo. También dice que se va a sellar la visión y la profecía. O la palabra aquí es el profeta. Sellar significa aquí poner fin a algo. Eso significa en el hebreo. Sabemos que hay profecías preciosas, pero ¿podemos ver lo que viene eternamente? Si este periodo de profecías se termina, si esta palabra, pero hay cosas escondidas, preciosas, que vienen en el reino de 1000 años y en el reino eterno de Dios, que ni siquiera hemos visto. Es la promesa al terminarse esas 70 semanas en Daniel, que nos hablan en el capítulo 9 y nos confirman en otros versos y en otros profetas como Ezequiel, como el Apocalipsis. Hermano, es tiempo de alistarnos, es tiempo de prepararnos, es tiempo de prepararnos para la conquista. No digamos como ese siervo malo: no, mi Señor tarda en venir, y empieza a golpear a otros, a emborracharse. No nos embriaguemos con el vino de este mundo, que seamos llenos del Espíritu Santo. Y Él dice, al terminar estas 70 semanas, estamos o ya en esa semana, o estamos a punto de entrar según el calendario y las fechas y la orden que salió desde que la orden que salió para que Israel fuera a reconstruir el templo. Sabemos que esas 62 semanas ya pasaron, esas semanas de año ya pasaron. Sabemos que la mitad de esa semana también ya pasó con el ministerio, muerte y resurrección, 3 años y medio de Jesús, y estamos ahí a la puerta de esa última semana, de esa mitad de la última semana, 3 años y medio. El cumplimiento ya está. No sabemos si ya estamos en esa fecha y solo es cuestión de esperar estos meses, principio del otro año, o estamos en el mero inicio, pero estamos a la puerta, según su palabra. Y dice que será ungido, se va a ungir al Santo de los Santos. Él va a tomar el lugar prometido, el Mesías prometido. Viene. Qué gozo. Qué gozo, hermanos. Qué gozo en el Señor. Ya se cumplieron esas 62 semanas, esas 7 semanas de la orden que salió otra vez. Sabemos que en el año 1947 salió esa orden, que se cumplió en el 1948 como Israel como nación. Lo que le costó a Israel su nación, volver a su nación, fueron 6 millones de judíos, 6 millones de muertes.
el precio más alto que un pueblo ha pagado por su misma tierra. Tristemente ellos van a sufrir otra vez dolores de parto, pero Dios va a levantarlos y Dios va a cumplir en ese momento muchas cosas preciosas. Estamos preparándonos, alistándonos, hermanos, para ese reino. Estamos dejando los enseres, tirando como ese viaje de Pablo en el libro de los Hechos, al final del libro de los Hechos, tirando lo que no sirve, tirando lo innecesario, alistándonos para la conquista, para la victoria sobre la serpiente, para aplastar para siempre el imperio de la serpiente. ¿O todavía tienes miedo de dejar cosas de este mundo? ¿Todavía tienes temor de dejar cosas, de poner tu vida en el altar? No, ya no tengan miedo, es tiempo de volvernos a Dios. Es tiempo de buscar sus caminos. Con la ayuda del Señor, el domingo vamos a ver cosas más preciosas del reino, detalles gloriosos del reino. ¿Para qué estamos viendo? ¿Para enorgullecernos como iglesia? No. Para prepararnos para la conquista, para alistarnos para la batalla, para tener las armas de Dios en este tiempo, para tener esas armas del Espíritu, donde Él va a cumplir grandes maravillas. Dios quiere que conozcamos su tiempo. Dios quiere que conozcamos su venida. Las profecías eran un libro sellado. Ahora son un libro para el pueblo de Dios. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. El Señor les dé su fuerza. El Señor les dé su gracia en este tiempo. Y que veamos cada cumplimiento. Que no tengamos temor a las cosas de este mundo, a las naciones que confabulan, que se unen para destruir al ungido. Pero Él se ríe de las naciones y veremos esa victoria muy pronto. Oremos, amados hermanos, oremos a esta hora con gratitud. Oremos al Señor, que Él afirme nuestros pies, como dice el libro de Efesios en el capítulo 2, que edifiquemos sobre el fundamento, sobre el cimiento, sobre la principal piedra del ángulo, Cristo Jesús. Oyendo ese fundamento también, esa construcción que va para arriba de los apóstoles y profetas, edificando nuestra casa sobre esos cimientos, pero principalmente sobre la roca que es Cristo. Como dice el capítulo 3 de Efesios, para llegar a la plenitud de Cristo. A la plenitud. Hermanos, vamos a ver cosas gloriosas muy pronto. A través del pueblo de Dios. A través de la iglesia. Plenitud de Cristo en nosotros. Plenitud. No será miseria espiritual para siempre. No. Sus hijos van a heredar el reino, van a tomar el reino. Dios va a usar a los güíos de Dios muy pronto, aquellos que se han hecho bajos para recibir la vida de Cristo. La creación espera. Hermanos, la creación está esperando en estos días que el mundo fue aislado, que el mundo fue llevado a sus casas. La creación gozó un respiro, un alivio. Pero sabemos por la Escritura que viene el peor tiempo para la tierra. Entonces por eso ella sigue clamando y gimiendo. Los animales, la naturaleza, el mar, todos gimiendo a una, con dolores de parto. ¿Esperando qué? Los güíos que traerán la paz, la justicia perdurable, el reino de Dios. Amado hermano, y tú,
Amada familia de Dios, ustedes son parte de esos hijos de Dios, de esos huíos. Si en este tiempo nos volvemos con todo nuestro corazón al Señor, Él quiere que terminemos bien la carrera. Señor, que no veamos el desánimo. Espíritu Santo, que veamos tu poder. Espíritu Santo, dale fuerzas a tu pueblo en este tiempo. Espíritu Santo, dale fuerza a tu pueblo en este tiempo. Que el corazón de muchos, Señor, en vez de desmayar, en vez de paralizarse, de enfriarse, reciban el fuego santo del Espíritu. Oh, recibe el fuego del Espíritu en esta hora en tu corazón. En el nombre de Jesús, recibe el fuego del Espíritu de Dios. Recibe el fuego santo en tu corazón. Recibe la gracia. Recibe el poder de Dios en esta hora final. Porque los santos van a heredar el reino. Tomarán el reino los santos y por siempre, eternamente lo poseerán. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por mis hermanos en esta hora. Los bendigo en tu nombre, Jesús. Amén. Hermanos, busquemos al Señor. Busquemos. Su gracia está ahí. La que no tiene fuerzas para dar a luz se regocija en este último tiempo. Se regocija. La estéril se regocija. Regocíjate en tu Dios. Dios te bendiga. Dios los bendiga, amada iglesia. Dios los bendiga, amados hermanos. Y es un gozo para mí pastorearlos. Es un gozo para mí tener la tranquilidad de saber que ustedes están buscando a Dios con todo su corazón.